No miren al monstruo todavía, miren al vacío. Lo primero que detecta el ojo entrenado en este lienzo no es la sangre ni la carne desgarrada, es la ausencia absoluta de espacio. A diferencia del barroco clásico, donde la arquitectura o el paisaje contextualizan el mito, Goya nos niega el consuelo del dónde. No hay suelo, no hay cielo, no hay trono. Existe solo una suspensión gravitacional en un éter negro, compuesto químicamente por negro de humo y betún, que absorbe la luz como un agujero negro pictórico. Saturno no está en el Olimpo, está atrapado en la mente de quien lo pintó. Acérquense al rostro. Olviden la mitología por un segundo. Analicemos la fisiología. Si aplicamos los principios de la fisiognomía de Lavater, populares en el siglo XIX, o el análisis moderno de microexpresiones de Paul Ekman, encontramos una contradicción biológica fascinante. El ceño fruncido y las cejas en V sugieren agresión depredadora. Sin embargo, los ojos cuentan una historia diferente. Observen la esclerótica, la parte blanca del ojo. Está en exoftalmia total. Los ojos están saltando de las órbitas. En psiquiatría forense, esto no es una señal de ira dominante, es una señal de terror absoluto o disociación psicótica. Las pupilas están dilatadas y desencontradas. Saturno no está mirando al hijo que devora, nos está mirando a nosotros, o peor aún, a algo detrás de nosotros. No come por placer o poder, come por un imperativo biológico de pánico. Es la cara de un animal acorralado, no de un dios soberano. Aquí reside el detalle que la mayoría de los libros de historia ignoran, pero que la medicina legal señala inmediatamente. El título, Saturno devorando a su hijo, es técnicamente impreciso visualmente. Enfoquen la anatomía del cuerpo decapitado. La escala no corresponde a un recién nacido o a un niño, como en el mito original de Cronos, que engullía a los hijos al nacer. Observen la curvatura del glútero y la definición muscular del muslo izquierdo de la víctima. La proporción fémur-tibia sugiere un cuerpo adulto, y la suavidad de la silueta, contrastando con las manos nudosas del gigante, indica con alta probabilidad una figura femenina. Goya no pintó el mito griego canónico, pintó una variación grotesca. La víctima no es pasiva, ya ha sido desmembrada. La ausencia de la cabeza y del brazo derecho indica que el festín ya dura algún tiempo. La carne blanca, pintada con una mezcla densa de albayalde, carbonato de plomo básico, crea un contraste cadavérico con los tonos terrosos y ocres del gigante. Es una representación de rigor mortis en etapa temprana, sugiriendo que la muerte ocurrió minutos antes de la ingestión. Lo que vemos hoy en el Museo del Prado no es exactamente lo que Goya pintó. Necesitamos abordar la escena del crimen original, la pared de yeso. Esta obra es un óleo sobre mural transferido al lienzo en 1874 por Salvador Martínez Cubels. El proceso de estrapo, arrancar la pintura de la pared, fue traumático para la obra. Análisis radiográficos revelan pérdidas significativas de pigmento. Existe una teoría persistente entre historiadores del arte más radicales de que en la versión original de la pared, Saturno presentaba una erección parcial, lo que vincularía el acto de canibalismo a un paroxismo sexual freudiano, la fusión definitiva entre Eros y Tánatos. Esta erección habría sido ocultada o perdida durante la transferencia puritana del siglo XIX o por la degradación del mural, pero incluso sin el falo visible, la violencia de las manos compensa la sexualidad. Observen los dedos de Saturno, no están sosteniendo, están perforando. Goya utilizó espátulas o sus propios dedos para aplicar la pintura en estos puntos, creando una textura de bajorrelieve que simula la presión física en la carne. La sangre no fluye, mancha. Es vermellón de mercurio aplicado con violencia gestual, anticipando el expresionismo en casi un siglo. Estamos ante una obra que fue diseñada para causar indigestión. Decoraba el comedor de Goya. El hombre comía sus cenas mirando esto. ¿Por qué un artista rico, famoso y respetado pintaría la decadencia de un dios caníbal en la sala donde recibía a sus pocos amigos? Para entender esta imagen, no podemos mirar el lienzo, tenemos que mirar la mente del hombre que sostenía el pincel. Saturno no es el monstruo es la sordera, la guerra y la sífilis que corroían al pintor.
vamos a diseccionar el perfil criminal del creador. Para entender la patología de Saturno, necesitamos visitar el lugar donde nació. No fue en un estudio iluminado de París o Roma, fue en una casa de campo a las afueras de Madrid, a orillas del río Manzanares, conocida proféticamente como la Quinta del Sordo. Francisco de Goya adquirió esta propiedad en 1819, a los 73 años. No buscaba inspiración, buscaba aislamiento. La casa tenía 2 plantas. Goya cubrió las paredes de ambas salas, planta baja y primer piso, con 14 murales aterradores, las llamadas pinturas negras. Saturno presidía el comedor. Imaginen la escena: Goya, viejo, sordo y posiblemente demente, cenando todas las noches bajo la mirada fija de un gigante caníbal. No había clientes para estas obras, eran privadas, eran el diario visual de un colapso mental. Vamos a abrir el historial médico de Francisco Goya y Lucientes. En 1792, Goya sufrió una enfermedad misteriosa que lo dejó permanentemente sordo. La literatura médica moderna debate entre sífilis, síndrome de Susac o enfermedad de Menier, pero la teoría más oscura y químicamente relevante para el Saturno es el saturnismo. Saturnismo es el envenenamiento por plomo. La ironía es brutal. El hombre que pintó a Saturno estaba siendo asesinado por el metal regido por Saturno en la alquimia, el plomo. Goya usaba cantidades masivas de albayalde, blanco de plomo, para crear la luminosidad fantasmal de sus obras. A menudo aplicaba la pintura con los dedos, absorbiendo la neurotoxina directamente a través de la piel. Los síntomas del saturnismo avanzado incluyen cólicos abdominales violentos, sordera, parálisis, gota y, crucialmente, delirios paranoides y depresión severa. El Saturno puede no ser solo un mito, puede ser una alucinación inducida por metales pesados. El pintor estaba literalmente siendo devorado por su propia arte. Goya no solo estaba enfermo, estaba aterrorizado. La España de 1820 era un lugar de pesadilla. La guerra de la independencia contra Napoleón había dejado el país en ruinas, lleno de cadáveres mutilados que Goya registró en los desastres de la guerra. Pero la paz trajo algo peor: la restauración del rey Fernando VII. Fernando VII abolió la Constitución, reinstituyó la Inquisición e inició un reinado de terror absolutista. Goya, un liberal ilustrado, afrancesado, vivía bajo constante amenaza de purga. En este contexto, Saturno gana una capa política forense. Muchos historiadores interpretan al gigante no como el tiempo, sino como el Estado español o el propio rey Fernando VII, devorando a sus propios hijos, el pueblo, para mantener el poder. La ferocidad irracional en los ojos de Saturno refleja la irracionalidad del absolutismo que aplastaba a la intelectualidad española. Goya estaba pintando al monstruo que gobernaba su país. Existe un último sospechoso en este perfil psicológico: Leocadia Weiss. Leocadia era el ama de llaves de Goya, 35 años más joven que él y posiblemente su amante. Ella vivía en la Quinta del Sordo con su pequeña hija, Rosario. Psicoanalíticamente, Saturno devorando al hijo puede ser la manifestación del terror a la impotencia y al reemplazo. El viejo dios, Goya, teme ser superado por la juventud, la nueva generación, los amantes de Leocadia o la propia muerte. Destruye la juventud para intentar absorber su vitalidad. Es un acto de envidia generacional suprema. Goya, decadente y sordo, destruye la belleza y la vida en el lienzo porque siente que la vida lo está abandonando. No pinta como un observador, pinta como el monstruo. Él es Saturno. Para entender el canibalismo, necesitamos entender el origen de la psicosis familiar. El crimen no comienza con Saturno, el Cronos griego, comienza con su padre, Urano, el cielo. Urano era un tirano que aprisionaba a sus hijos en el vientre de su madre, Gea, la tierra. Gea, sofocada y vengativa, forjó una hoz de sílex y pidió ayuda a sus hijos. Solo Cronos aceptó. El acto que define la psique de Saturno es el parricidio simbólico. Emboscó a su padre y cometió una emasculación violenta. Castró a Urano y arrojó los genitales al mar, de donde, irónicamente, nacería Venus o Afrodita. Saturno asciende al trono manchado por la sangre de su padre. En psicología
criminal, esto establece el ciclo de abuso intergeneracional. Aprendió que el poder solo se mantiene a través de la brutalidad física extrema. No es un rey legítimo, es un usurpador paranoico. El reinado de Saturno fue llamado la Edad de Oro, pero su mente estaba en el infierno. Sus padres Urano y Gea profetizaron que sufriría el mismo destino. Sería destronado por uno de sus propios hijos. La paranoia clínica se instaló. Saturno no veía a sus hijos como descendientes, sino como amenazas biológicas. Su solución fue la conspiración preventiva. Decidió transformar su propio estómago en una prisión de máxima seguridad. Aquí tenemos una distinción teológica crucial que Goya subvierte. Vayamos a los autos del proceso mitológico, narrados por Hesíodo en la Teogonía. Cuando Rea, su esposa y hermana, daba a luz, Saturno inmediatamente tomaba al recién nacido. Devoró, en este orden, a Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Pero atención al detalle forense. En el mito clásico, Saturno los engullía enteros. Permanecían vivos, inmortales, creciendo dentro de su estómago en una existencia claustrofóbica terrible. Era una contención, no un asesinato. Rubens, al pintar esta escena en 1636, respetó esta logística divina. Su Saturno es calculador, melancólico. Goya ignora la teología. El Saturno de Goya no traga, él desgarra, él mastica, él desmembra. Al pintar la sangre y la decapitación, Goya transforma el acto de contener el destino en un acto de homicidio brutal. Elimina la esperanza de rescate de los dioses. En el universo de Goya, el hijo está muerto. No habrá titanomaquia, la guerra de liberación, solo la digestión. El clímax de la historia real ocurre en el nacimiento del sexto hijo, Zeus Júpiter. Rea, exhausta por el duelo, ejecuta un intercambio criminal. Da a luz en secreto en una cueva en Creta y entrega a Saturno una piedra envuelta en pañales, la piedra ónfalos. Saturno, cegado por la gula y la prisa ansiosa, se traga la piedra sin verificar. Ese momento de negligencia sella su destino. Zeus crece, regresa y obliga a su padre a vomitar la piedra y a sus hermanos. Pero, volviendo al lienzo de Goya, ¿dónde está la piedra? ¿Dónde está Rea? No hay nada de eso. Goya nos encierra en el momento más sucio, antes de la redención. Congela el tiempo en el acto de la atrocidad. No hay héroe viniendo a salvar a esta víctima. La narrativa de Goya es nihilista. El poder, Saturno, siempre vencerá y devorará el futuro, el hijo, y nadie hará nada al respecto. Comparen mentalmente con la versión de Rubens, que está en el mismo museo, el Prado. El Saturno de Rubens parece un viejo rey triste, apoyado en su guadaña, mordiendo el pecho del niño con la resignación de quien cumple un deber trágico. Es racional. El Saturno de Goya perdió la guadaña, usa las manos, perdió la realeza, está desnudo, en la oscuridad, perdió la razón. Goya eliminó el mito y dejó solo la psiquiatría. No es un dios comiendo a un dios, es un loco comiendo carne humana. Si pasamos este lienzo por un espectrofotómetro, el resultado es clínicamente deprimente. La gama cromática se restringe a 4 vectores principales: ocre amarillo, blanco de plomo, negro de humo y bermellón de mercurio. No hay azules, no hay verdes. La naturaleza y el cielo han sido erradicados. Goya pintó directamente sobre la pared de yeso de la Quinta del Sordo, que ya contenía paisajes alegres pintados anteriormente, posiblemente decoraciones bucólicas. Cubrir la alegría con la oscuridad. La técnica es lo que llamamos pintura directa o a la prima agresivo. No hay dibujo preparatorio refinado. Las radiografías muestran que construyó la figura directamente con manchas de color. Observen la pierna derecha de Saturno. Se disuelve en la oscuridad. ¿Es esto un non finito intencional? ¿O el artista, en su delirio, perdió el interés en completar la anatomía? La crítica moderna sugiere que esta disolución es la ingeniería de la pesadilla. El monstruo no tiene contornos definidos porque el miedo no tiene forma. Emerge de la sombra como un tumor visual. Lo que ustedes ven hoy en el Museo del Prado es técnicamente un fósil reconstruido. Durante 50 años, Saturno se pudrió en la pared de la casa abandonada. La humedad del río Manzanares se filtró en el yeso.
En 1874, el banquero francés Émile d'Erlanger, que compró la casa, ordenó que las pinturas fueran salvadas para ser vendidas en París. La tarea recayó en Salvador Martínez Cubels, el restaurador jefe del Prado. El proceso utilizado fue el strapo. Se pega un lienzo con adhesivo fuerte sobre la pintura, se arranca la película de pintura de la pared como un adhesivo de piel y se transfiere a un nuevo lienzo. Es un proceso violento. Se estima que entre el 15% y el 20% de la capa pictórica original se perdió. Los ojos de Saturna que vemos hoy fueron en parte reavivados por Cubels. La cuestión ética forense es cuánto de la locura en los ojos es de Goya y cuánto es la interpretación de un restaurador intentando arreglar el borrón de un genio. Las fotos de Jean Laurent, tomadas in situ antes de la remoción en 1874, son la única prueba de la obra real. Muestran una imagen aún más oscura, más sucia y más inquietante que la versión limpia del museo. Cuando d'Erlanger intentó vender las pinturas negras en la Exposición Universal de París en 1878, la reacción fue el silencio absoluto. El mundo del arte victoriano, obsesionado por la belleza neoclásica y el impresionismo naciente, luz, jardines, rechazó aquellas obras como basura de un loco. Nadie compró. Saturno era invendible. La obra no fue censurada por decreto real, fue censurada por el buen gusto burgués. Era demasiado fea, demasiado cruda. No había heroísmo. Fue donada al Estado español casi como un descarte. Durante décadas quedó escondida en pasillos secundarios. Fue el psicoanálisis del siglo XX y el advenimiento de las guerras mundiales lo que desbloqueó el código de Goya. De repente, el mundo destrozado de 1945 miró a Saturno y dijo: entendemos, esto es lo que somos. Técnicamente, la luz en esta pintura viola todas las reglas de la academia. En Caravaggio, el chiaroscuro sirve para dirigir la mirada, luz divina. En Goya, la luz es luz cadavérica. La fuente de luz parece provenir del cuerpo de la víctima, no de una vela o ventana. El blanco brillante de la espalda del hijo ilumina el rostro del padre. Es una inversión macabra. La muerte es lo único que brilla en la oscuridad de Goya. Esta elección técnica obliga al espectador a mirar la carne. Si la víctima fuera oscura, la escena sería ilegible. Al usar el blanco más puro, el más tóxico, en la víctima, Goya asegura que su ojo sea magnéticamente atraído al punto de ruptura de la columna vertebral. Es una trampa visual diseñada por un maestro de la composición. La pregunta final no es sobre Goya, es sobre nosotros. ¿Por qué, 200 años después, esta imagen específica se vuelve viral en TikTok y Twitter/X con más frecuencia que la Mona Lisa? La respuesta reside en la psicología de la generación Z y en la cultura del doomscrolling. Internet ha transformado a Saturno en un meme. Vemos ediciones donde come pizza, donde devora facturas. Reírse del monstruo es el último mecanismo de defensa de una sociedad desensibilizada. El psicoanalista Carl Jung diría que estamos integrando la sombra. Al transformar el canibalismo en chiste, intentamos neutralizar el terror de un mundo que parece estar colapsando. Goya pintó para no enloquecer. Nosotros hacemos memes por la misma razón. Existe una lectura contemporánea que ha revitalizado el odio a esta obra. Saturno se ha convertido en el ícono no oficial del conflicto intergeneracional y de la crisis climática. Saturno es visto hoy como la representación de las generaciones pasadas o del capitalismo tardío, devorando el futuro de sus hijos para sostener su propia longevidad. Se come la esperanza, el hijo, para no perder el trono. Cuando los activistas climáticos arrojan sopa a obras de arte, como ocurrió con Van Gogh, están filosóficamente atacando la cultura de Saturno. Gritan que están siendo devorados. Goya, sin saberlo, pintó el avatar perfecto de la ansiedad moderna, el miedo a que aquellos que deberían protegernos, el Estado, los padres, el sistema, sean en realidad los que nos van a destruir. Dicen los guardias del Museo del Prado que Saturno es la obra que causa más incomodidad física en los visitantes. No es por la sangre, es por los ojos. La maldición de Goya es que no pintó a un dios griego, pintó un espejo. Cuando ustedes miran a Saturno el tiempo suficiente, se dan cuenta de que la locura no está ahí fuera, está en la biología humana. Todos tenemos un Saturno en el sistema límbico, la parte del cerebro reptiliano que elige la supervivencia por encima de la moralidad. Goya encerró a ese monstruo en la quinta del sordo, pero nosotros lo soltamos. Vive ahora
horror en cada algoritmo que alimenta el odio, en cada guerra televisada, en cada acto de autodestrucción humana. El verdadero horror no es ser devorado, es darse cuenta de que somos capaces de devorar. Francisco de Goya murió en el exilio, en Burdeos, lejos de su casa negra, pero dejó la puerta abierta. El arte no sirve para decorar paredes, sirve para diagnosticar el alma. Y el diagnóstico de este lienzo es terminal. Si ustedes tuvieron el estómago para enfrentar esta autopsia hasta el final, forman parte de la minoría que prefiere la verdad fea a la mentira bonita.